Hoy es domingo 15 de junio en hermosa provincia, Bello, Antioquia. Estamos saliendo de la escuela dominical y mientras los hermanos se retiran de la oración, compartimos esta reflexión que nace de lo que se vivió, de lo que se escuchó y de lo que el apóstol del Señor ha enseñado con claridad sobre el pecado y la voluntad de Dios. El pecado no es solo lo que se hace. El pecado, verdaderamente, es aquello que se consiente, que se permite, que se deja vivir en el corazón. Hay quienes piensan que el pecado es simplemente beber, fornicar, adulterar. Pero eso no es el pecado, eso es el fruto del pecado. La raíz es más profunda. El pecado es una acción espiritual, un mal espíritu que busca dónde habitar. Busca corazones abiertos para construir muros que separan al hombre de Dios. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, el que pudiendo hacer el bien no lo hace, ya está en error. El apóstol del Señor en Baja California lo explicó con profundidad. Hay quienes creen que con evitar actos externos ya se libraron del pecado, pero no. El pecado es omitir la voluntad de Dios. Es consentirlo. Es permitir que trabaje en el interior hasta separar el alma del Creador. El verdadero cristiano no solo evita el mal, camina en medio del fuego y no se quema, porque ha aprendido a distinguir entre lo bueno y lo malo. No necesariamente en la doctrina, que cada día se aprende, sino en la conciencia limpia que reconoce lo recto desde el principio. Hay criaturas que desde los 3 meses ya deben saber distinguir el bien del mal, no porque se lo enseñen con palabras, sino porque el Espíritu de Dios mora en ellos. El pecado busca meterse. No es la botella, no es la droga, no es la acción. Eso es lo visible, pero el pecado inicia en lo invisible, en el descuido espiritual, en la mentira tolerada, en la sinceridad perdida. Por eso se nos dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos correr con vicios, con orgullo, con doblez. Hay que estar libres, ligeros, sinceros. En Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y en 2 Crónicas 19:1-2, el profeta reprende al rey por ayudar a los impíos. Ayudas tú al impío y amas a los que aborrecen a Jehová. El que consiente el pecado es impío. Hoy, al ver a los hermanos salir de la oración, de la enseñanza, del cántico, sentimos que Dios aún sigue trabajando, que su Espíritu sigue limpiando, que mientras entremos con sinceridad, Él se encargará de transformar corazones. El templo en hermosa provincia, aunque provisional, está lleno de fe, de entrega y de corazones. Este tema es un recordatorio. No basta con evitar el mal, hay que vivir haciendo el bien. Dale like, comenta y comparte esta reflexión con alguien que lo necesite. La voluntad de Dios no solo se escucha, se vive.